que los compañeros, porque las personas pues que se participan ahora siempre soy como más exigente a la hora de ponerle una nota. Todos tienen su plataforma, no tuvieron inconvenientes. Entonces, si de alguno tiene inconveniente, pues me comenta a ver cómo hacemos. Aquí en la unidad número 1. Profe, yo creo que yo participé en ese foro y sí tengo problemas en la plataforma. ¿Qué nombre? ¿Cuál es tu nombre? Para ver. Eder, profe. Vamos a ver. Eder de Jesús. Pero aquí está tu participación. Vamos a ver. Aquí está Eder de Jesús Vidal. Sí, no hay inconveniente, Eder. Profe, disculpe, yo sí no tuve oportunidad de participar en ese foro de presentación. Bueno, háganlo que las personas, pero las personas que no lo han hecho tienen que hacer, mejor dicho, lo importante es que ustedes vean las participaciones de los demás y van a hacer la mejor participación. Si ustedes van a comparar con sus compañeros y hagan una participación, si ustedes ven que alguien hizo una buena participación, cojan esa y mejórenla y háganla muchísimo mejor, porque a partir de la mejor es que les voy a calificar a las personas que se conecten ahora. Entonces, aquí en la unidad número 1 en la plataforma van a ver lo que es generalidades del costo, una infografía sobre las clases que existen de contabilidad, que el tema lo vamos a dar hoy, y un documento para que lean sobre contabilidad financiera y contabilidad de costos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la presentación de lo que es las generalidades del costo. Prácticamente tenemos que aprovechar el tiempo para el tema de la clase. Entonces, empecemos. Como lo dijimos en la clase pasada, que más o menos estuvimos hablando sobre los temas y ustedes me verán muchas veces hablando de lo mismo, pero la idea es que a medida que vayamos hablando, se nos quede toda la información que nos quiere dar esta asignatura. Entonces, cuando hablamos de costos en salud, prácticamente estamos dando esta materia que se llama, en muchas asignaturas es presentada como contabilidad de costos. Entonces, prácticamente si ustedes les dicen voy a ver costos y alguien le dice yo estoy viendo en la Universidad del Sinú, yo estoy viendo contabilidad de costos, prácticamente les están hablando de lo mismo. Entonces, contabilidad de costos es lo mismo que costos, no se llama acá, sino que es como una abreviatura que tenemos para la materia contabilidad de costos. Entonces, empezamos hablando sobre el concepto de contabilidad. ¿Se acuerdan que ustedes la materia que vieron anteriormente fue contabilidad? Acuérdenme con qué profesor la dieron, con Claudia. Claudia Urango. Exacto, entonces Claudia, que muchas de las clases se las tuve la oportunidad que se las dio por medio de esta plataforma. Ella utiliza bastante las clases por WhatsApp y me dijo que pues era un grupo bastante aplicado el grupo usted, porque yo siempre tengo contacto con ella. Y quiero saber en contabilidad qué aprendieron o qué dieron, acuérdenme. Los balances. Los balances, ¿está bien? Estado de resultados. El estado de resultados, así es. Entonces prácticamente las sociedades, las empresas. Entonces esa es la información que uno da en la materia contabilidad. Y cuando hablamos de contabilidad en una empresa, dése cuenta que muchas veces en las empresas la palabra contabilidad quiere decir el ejercicio de la contabilidad y también el área de contabilidad o el área contable. En muchas de las empresas ustedes van a ver que hay un área contable. El área contable de una empresa es la encargada de llevar la contabilidad. Y llevar la contabilidad, palabras más, palabras menos, ¿qué es? La contabilidad entonces es un sistema de gestión que permite recopilar
analizar, interpretar operaciones económicas y financieras que facilitan la planeación y la toma de decisiones al interior del ente económico. Entonces la contabilidad es quien procesa, quien interpreta, quien hace todas las operaciones económicas, operaciones o transacciones económicas que tiene una empresa. ¿Para qué? Pues ya después que las analiza, las interpreta, ella las consolida en unos estados financieros, y esos estados financieros me van a dar a mí, me van a decir qué tanto la empresa tiene liquidez, solvencia, capacidad de pago, endeudamiento, todo eso, y cuáles son los márgenes de utilidad que tiene la empresa. Entonces, para que nos quede claro, la contabilidad prácticamente es la que se lleva en el área contable, y el área contable lo que hace es procesar toda la información de los hechos económicos que tiene la empresa. ¿Para qué? Para obtener unos estados financieros, y esos estados financieros me van a servir a mí para la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de los tipos de contabilidad, aquí les presento cuáles son los tipos de contabilidad según la clase de información. Contabilidad financiera vamos a ver que prácticamente fue la contabilidad esa que vimos con la profesora Claudia, que prácticamente es esa contabilidad que explicábamos acá, que se encarga, que es la contabilidad financiera. La que vamos a ver aquí en esta materia es la contabilidad de costos. Entonces aquí ahora más o menos abordamos en lo que es la contabilidad de costos. También según la clase de información tenemos la contabilidad administrativa, que su nombre lo dice, tiene que ver con todas las operaciones administrativas que hago yo en la empresa, y la contabilidad fiscal, que también ahora vemos cuál es el propósito de esta contabilidad. Entonces empezamos con la contabilidad financiera. La contabilidad financiera, como yo lo decía anteriormente, esa es esa contabilidad que a mí me busca o me produce que los estados financieros contables para terceros. ¿Y cuáles son los estados? Estos estados financieros son para terceros. Prácticamente cuando yo hago un balance general, cuando yo hago un estado de resultados, esa es una información que yo le presento a terceros. ¿Y quiénes son esos terceros? Uno son los socios. ¿Quién más son esos terceros? Acuérdenme que lo vieron en contabilidad. ¿Para qué me sirve un estado financiero y un balance general? ¿A quién más se lo presento yo? Uno, a los socios, que son los interesados en saber cómo va el negocio. ¿A quién más le presento yo un estado financiero? A las entidades financieras y a las entidades de vigilancia. Entidades financieras, que son los bancos, porque los bancos están interesados en saber cómo está la empresa a la cual yo le voy a prestar, si tiene capacidad, si tiene garantías, si no está muy endeudado, si tiene solvencia, si tiene liquidez. Esos son los factores que va a analizar el banco para prestarme a mí. Entonces, dése cuenta que dice información estructurada sistémica sobre la liquidez, solvencia, solidez y qué tanto me está produciendo el negocio y qué tanto necesita apalancamiento. Eso es de uso externo. Entonces, cuando hablamos de contabilidad financiera, es esa que es la contabilidad obligatoria. En Colombia es la contabilidad obligatoria. Ahora vemos que la contabilidad de costos es una contabilidad que es prácticamente una contabilidad que yo asumo como que no es obligatoria, pero yo la asumo para mejorar y la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de contabilidad financiera, es aquella contabilidad que aquí a mí me permite producir unos estados financieros contables sobre la situación económica de la empresa para evaluar factores como liquidez, solvencia, solidez, apalancamiento y qué tanto estoy produciendo yo de utilidad. Y esta contabilidad financiera es de uso externo. Esto grábenselo porque esas son las de pronto ahora más adelante que vayamos a hacer la evaluación o las preguntas, pues estas son como las preguntas claves que uno tiene que identificar. Continuando, tenemos una contabilidad
administrativa, que es como su nombre lo dice. Mire, dése cuenta que tiene dos palabras, contabilidad y administrativa. Esta palabra viene de la palabra administración. Entonces uno dice, bueno, ¿ustedes qué vieron en administración de empresas? Los procesos de planear, organizar, vigilar, coordinar. Esos son los procesos administrativos que vimos en administración de empresas o fundamentos de administración. Entonces la contabilidad administrativa, ¿qué es lo que hace? Prácticamente lo que hace es que parte de información que le da a la contabilidad financiera. La contabilidad financiera es la que me da a mí la información de lo que son números. Pero entonces parte de la información que le da la contabilidad financiera hace informes internos y a partir de esos informes internos evalúa lo que son las necesidades de los niveles administrativos, evalúa y toma decisiones, y después de que toma las decisiones evalúa resultados y estrategias. Entonces mire, la contabilidad administrativa, ¿qué es lo que hace? Parte de la contabilidad financiera, de datos de la contabilidad financiera, pero actúa según las necesidades. ¿Cómo así según las necesidades? Ustedes tienen una empresa, una clínica, y la clínica tiene 5 sucursales, 5 puestos de atención o 5 sucursales. Entonces, al momento que ustedes aplican la contabilidad financiera, les van a mostrar un estado financiero, pero ese estado financiero es consolidado de toda la empresa. Entonces, al momento que ustedes van a hacer acá la contabilidad administrativa, ustedes pueden o la aplican teniendo en cuenta áreas contables. Por ejemplo, yo puedo evaluar cuáles son decisiones que puedo tomar en el área de ventas, en el área o en X sucursal. Si yo tengo tengo 5 sucursales y esas 5 sucursales yo veo que de pronto una de ellas me está consumiendo muchos gastos o no, o tiene una fuga o de pronto no está generando las utilidades, yo tomo decisiones específicas, pero a partir de esta contabilidad que es administrativa. Dese cuenta que esta contabilidad es parecida a la de costos, pero yo miro los niveles administrativos. O sea, a partir de mi gerencia, yo determino a dónde voy a actuar o qué es lo que quiero intervenir. Por ejemplo, en el tema de cuando ustedes conocen una empresa como Almacenes Éxito. Almacenes Éxito prácticamente está en todas las principales ciudades de Colombia. ¿Cuántos almacenes Éxito habrán? Muchísimos. Cuando presentan un balance de almacenes Éxito, dése cuenta que usted les presentan un balance de almacenes Éxito, se lo presentan a los socios, le presentan un solo balance, no le presentan un balance por cada uno de los éxitos. Entonces, ese balance, si ustedes ven un solo balance de almacenes Éxito, ustedes van a ver, uy, mire, tuvo utilidades de 1 billón de pesos o 100.000 millones de pesos. Sin embargo, ahí no me dice quiénes fueron los que me están generando la mayor utilidad o quiénes me están generando pérdidas, porque puede pasar que el éxito de Lorica no esté vendiendo, me esté generando pérdidas, o el éxito de Lorica me esté generando, por ejemplo, la mayor utilidad en cuanto a los éxitos de Córdoba, es el que me genera mayor utilidad a nivel país. Entonces, eso es lo que mira la contabilidad administrativa. Ya toma decisiones, pero según las necesidades internas. Y continuamos con la contabilidad fiscal. Cuando hablamos de contabilidad fiscal, entonces la contabilidad, prestemos atención porque ahora vienen unas preguntas que les voy a hacer de lo que estamos. Y pregunten si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Profe, no entendí esto, porque a veces pues... Profe, mire, lo quedé con una duda en la contabilidad financiera. ¿Por qué se dice que es externa? Bueno, la contabilidad financiera, más que todo el uso, es externo. ¿Cómo así? Yo cuando hago mi contabilidad, yo tengo mi negocio, mi clínica, y yo hago mis estados financieros.
Los estados financieros prácticamente yo los hago, pero después que yo los hago, prácticamente esos estados financieros, más que todo decimos que el uso es externo porque esos estados financieros yo cuando los hago, la obligatoriedad que me exige a mí el gobierno por llevar una contabilidad, estos estados financieros yo se los presento a externos. ¿Y quiénes son los externos a la empresa? Como dijimos, los socios, los bancos, las entidades de vigilancia y también, por ejemplo, las entidades como la DIAN, que son los que me cobran los impuestos. Entonces, por eso decimos que la contabilidad financiera es de uso externo, porque cuando yo le presento, porque yo cuando presento o hago mis estados financieros, yo tengo la obligación, por ejemplo, si yo soy una sociedad, yo soy una empresa y tengo una sociedad, al momento que yo hago los estados financieros, yo tengo la obligación de esos estados financieros presentarlos y publicarlos para que las personas interesadas, que sean las personas externas, los conozcan. Y si yo voy a hacer un crédito en el banco, pues yo tengo que conocerlo. Y también de pronto, si mañana pasado yo tengo mi sociedad o mi empresa y a mí la DIAN o cualquier superintendencia que me vigile a mí la sociedad me pide a mí un estado financiero, entonces la contabilidad financiera, lo que son los balances y los estados de pérdidas y ganancias, yo tengo la obligación de presentárselo. Entonces, más que todo aquí, cuando hablamos de la contabilidad financiera, esa contabilidad que yo hago, pero esa contabilidad financiera es que cuando yo hago esos balances, prácticamente eso lo hago más porque tengo una obligación con terceros. ¿Y quiénes son esos terceros? Los socios, las entidades y el gobierno. Entonces, por eso es que decimos que es de uso externo. A diferencia acá de la contabilidad, por ejemplo, administrativa, que es diferente, que yo hice unos balances, por ejemplo, de todos los almacenes Éxito que yo tengo a nivel país. Entonces, esta contabilidad, parte de la información que tengo yo de todos los almacenes Éxito, entonces me he dado cuenta, por ejemplo, entonces que Éxito Chinú o Éxito Sagún es un éxito que tengo problemas, que de pronto se me está perdiendo mucho inventario. O sea, yo tengo una necesidad, entonces cuando determino una necesidad, yo identifico un problema, entonces ese problema lo soluciono o busco los datos que ya tengo de la contabilidad administrativa y aplico y evalúo para la toma de decisiones. Entonces prácticamente lo que hago es que cojo una necesidad específica, le doy operatividad, identifico un problema y busco un proceso para solucionar ese problema. Palabras más, palabras menos, es como, por ejemplo, digamos que ustedes tienen una contabilidad en su casa y en su casa viven varias familias. Entonces, les hace una encuesta al DANE y les pregunta, ¿cuántos son los ingresos de su familia? 6 millones de pesos. Listo, ¿cuántos son los gastos? 2 millones. Entonces, el DANE dice, uy, pero ustedes tienen bastante liquidez, le está quedando por lo menos 4 millones de pesos para que vayan guardando y capitalizándose. Pero entonces después ustedes dicen, no, pero mire, ustedes hicieron la encuesta en el DANE, pero aquí en mi casa vivimos varias familias. Quien gana eso es mi hermano, que mi hermano no tiene necesidad y tiene un sueldo de 5 millones. Acá lo que ganamos los demás son sueldos de 500,000 pesos y sueldos más bajos. Entonces dense en cuenta que cuando la contabilidad financiera me muestra a mí la empresa como un todo, como un global, y acá la contabilidad administrativa coge según las necesidades que tengan cada una de las áreas y puede tomar decisiones. Si yo tengo, por ejemplo, una necesidad en el área de costo, en el área operativa, en el área de servicios médicos, yo identifico cuál es el problema y busco cómo solucionarlo con los datos y las operaciones contables que yo tenga. Entonces, más o menos, para que ustedes tengan en cuenta ese factor. Y continuamos con lo que es la contabilidad fiscal. Cuando hablamos de contabilidad fiscal, esta es más sencilla porque tiene que ver con el tema de impuestos. La contabilidad fiscal es aquella
que yo hago, que yo determino para hacer el pago de impuestos. Y cuando hablamos de impuestos, son todos los impuestos que tengo yo obligación de presentar. Ustedes en la clase de contabilidad alcanzaron a ver los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que ustedes conocen? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los impuestos que uno paga aquí en Colombia? Los escucho. Impuesto predial. Impuesto predial. ¿Cuál más? No los escucho. El IVA. El IVA. Entonces, mire, vamos a hacer aquí De vehículo. compartiendo. Retención en la fuente. ¿Y cuál es la entidad aquí que cobra los impuestos en Colombia? La DIAN. La DIAN. Pero vamos aquí, mire, vamos a meternos aquí en esta página para que ustedes vean la página de la DIAN. Profe, los impuestos son renta complementario, retención en la fuente, IVA y ICA. Entonces, mire, en Colombia hay muchas clases de impuestos. En Colombia hay muchas clases de impuestos. Hay unos impuestos que yo le pago a la alcaldía y hay unos impuestos que yo le pago a la nación, al gobierno nacional. Entonces, lo que le pago yo a la nación, los tengo que pagar a la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Qué significa? Apréndanse esto. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Están viendo mi pantalla que estamos aquí en la página de la DIAN. Aquí en la página de la DIAN, este es el portal en la cual les dice, cada vez que una persona jurídica o persona natural nace, tiene que ir a la DIAN también. Ahí les, así como tienen una cámara de comercio, tienen un documento que se llama el Registro Único Tributario, que viene siendo el documento ante la DIAN. Exacto. Entonces, cada vez que yo, esa viene siendo como la cédula ante la DIAN. Profe, disculpe, ¿podría repetir lo último que ha dicho? Miren, esta es la página de la DIAN, que es la entidad que se encarga de cobrar los impuestos. Hay unos impuestos que son locales, y hay unos impuestos que son departamentales y hay unos que son nacionales. Entonces, los impuestos que son locales son los que yo le pago a la alcaldía. ¿Cuáles son los impuestos que yo le pago a la alcaldía? Impuesto de industria y comercio, el impuesto predial. Y el impuesto predial es que si yo tengo una casa a propiedad mía o yo tengo un establecimiento aquí en Montería, entonces yo tengo que pagar todos los años un impuesto por tener ese predio, que más o menos tiene es un porcentaje teniendo en cuenta el valor que el avalúo que tenga ese predio. Entonces, ese es un impuesto. Segundo impuesto que a veces uno le paga a la alcaldía, que es un impuesto que se llama industria y comercio. Cuando yo pago el impuesto de industria y comercio es cuando yo abro una empresa. Ustedes fueron a la Cámara de Comercio, ¿se acuerda que la vez pasada de pronto hicieron el ejercicio con la profesora Claudia? Fueron a la Cámara de Comercio y crearon una empresa. Hasta allí estuvo bien. La crearon, pagaron los 200,000 pesos en Cámara de Comercio por la inscripción, pero ese día que ustedes pagaron esa inscripción en Cámara de Comercio, tenían que ir a la DIAN a inscribirse para que sacaran como su cédula y su documento ante la DIAN, y de una tenían que pagar el impuesto de industria y comercio. Ese impuesto de industria y comercio es como para un impuesto local en el cual dice, la persona X tiene una empresa o tiene un establecimiento abierto al comercio y tiene que pagar ese impuesto. Le hago una pregunta a los compañeros del negocio de Sagún. ¿Pagan de comercio? Los de la ferretería. ¿O allá no les cobran eso? Sí, señor, sí, se pagó. Muy bien, ese impuesto se paga cada año. Y hay unos impuestos, que son también departamentales, que son el impuesto de vehículo. Si yo tengo
mi automóvil, yo pago mi impuesto de vehículo, y ese impuesto va a llegar al departamento, a la gobernación. Y entonces aquí vienen los impuestos. De todas maneras, yo les voy a dar de pronto un documento que yo en la clase de contabilidad siempre lo di para el tema de impuestos para que ustedes lo conozcan. Se los voy a compartir, creo que enseguida aquí al grupo de WhatsApp. Vamos a ver, ustedes son aquí Lorica, vamos a compartirle aquí el documento. Es un documento muy bueno que yo tengo porque en el tema de impuestos, señores, es importante que conozcamos el tema de los impuestos. Les digo por qué. Porque en Colombia, deberle, por ejemplo, a la DIAN, eso es lo peor que existe. Las personas dicen que mejor le deben a la fiscal, tienen problemas con la fiscalía y no tienen problemas con la DIAN. Porque el tema de la DIAN es que es una entidad que si usted no paga los impuestos, mañana o pasado de pronto les dan o les crean unas multas que no me está dejando. Y la DIAN es una de las instituciones que me lo abrió, de las instituciones que no preguntan. ¿Cómo así que no preguntan? Ellos primero embargan y después lo que hacen es que avisan, exacto. Ustedes no la avisan, sino que ellos primero embargan y después preguntan y te dicen, bueno, te embargamos fue por esto. Entonces, ese es el inconveniente que tenemos con la DIAN. No me dejó mandar el archivo, se los quiero compartir enseguida. O después se los envío para que ustedes, y los subo a la plataforma, para que ustedes conozcan el tema de impuestos y la tengan clara. Ahora se me perdió la presentación. Por aquí, a bajarla de nuevo. Estábamos en la página de la DIAN. Volvemos a la página de la DIAN para que ustedes más o menos sepan. Aquí en la página de la DIAN es donde yo presento todos los impuestos que me cobra la DIAN. Como dijo el compañero, uno de los impuestos es el impuesto de el IVA, la retefuente, que viene siendo un impuesto que yo voy a pagar. El impuesto de renta. Y la declaración de renta o impuesto de renta. Por ejemplo, este es mi usuario, me metí con mi usuario de la DIAN, y si ustedes se meten aquí con su usuario de la DIAN, las personas, por ejemplo, yo que declaro, aquí me dice, por ejemplo, que la fecha de declaración mía que yo tengo que presentar es hasta el 25 de agosto. Tengo que presentar un impuesto que se llama declaración de renta y complementarios, y me dice hasta el formato que yo tengo que diligenciar. Aquí ellos gestionan unas firmas, unos usuarios. Aquí también consulta información exógena. Cuando yo consulto la información exógena mía, me aparece todas las personas que me pagaron a mí. Por ejemplo, ¿quién me pagó? Universidad de Córdoba, Prosperidad Social. Y si una empresa me pagó a mí, aparece aquí en el año pasado. ¿Por qué hacen eso? Porque cada vez la DIAN se está sistematizando, y den en cuenta que cuando ustedes van a comprar algo a cualquier negocio, ya le están exigiendo, al momento que ustedes compran, le preguntan su cédula y ahí le va a aparecer quién le está pagando y quién no. Entonces, por eso es que ya la DIAN ya está haciendo todo lo posible. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia es fácil evadir impuestos. Entonces, ¿hasta qué fecha le tocó declarar, profe? me toca hasta ya la presenté, pero todavía tengo plazo. Yo ya la presenté ya. Me tocaba hasta el 25 de agosto. Perdón, ya pasó el 25. Entonces, bien, mire, señores, si yo le doy aquí diligenciar y presentar, estos más o menos prestemos atención, porque esto yo sé que ustedes algún momento lo van a hacer. Si ustedes dicen aquí
Miren todos los formularios que tiene la DIAN para el cobro de los impuestos. Hay un formulario, entonces ellos tienen un código. Hay uno 110 que me dice que es para personas naturales y jurídicas. Hay uno que es para un impuesto que se llama 210. Hay uno que se llama CRE, hay uno que se 160 para personas que declaran en el exterior. Hay uno que se llama, este ya no se está utilizando, que el 230 y 240, pero ellos todavía están activos porque de pronto una persona no lo utilizó y puede pagar la sanción y utilizarlo. Por ejemplo, el impuesto a las ventas, que es el IVA, yo tengo que aplicarlo en este formato. Entonces vieron que aquí yo le doy y me cambia dicho formato del IVA. Señor, profe, en este caso, ¿Sí? para las personas es el 210. Exacto. Por ejemplo, para el caso de las personas que tienen que declarar actualmente, que estamos en época de declaración, tienen que utilizar el 210. Entonces, volviendo ya al tema, que la contabilidad entonces fiscal es esa contabilidad que me habla a mí de todo el tema de impuestos. Entonces, ¿por qué tengo que conocer el tema de impuestos? Porque ustedes se dieron cuenta ahí en la página de la DIAN que existen por lo menos como 20 formatos que un contador que maneje el tema de impuestos tiene que conocer. Entonces yo tengo que tener claro que yo tengo que pagar impuestos si voy a importar, si voy a exportar, si voy a legalizar una mercancía, si estoy vendiendo, si pongo un negocio. Entonces, y la contabilidad fiscal es la que me maneja todo lo que tiene que ver con el tema de impuestos, las declaraciones y efectivamente las leyes. Y hay contadores, por ejemplo, yo en tema de impuestos no me la sé toda. Yo sé de pronto una partecita de lo que debería saber en el tema de impuestos, porque el tema es bastante amplio. Es como a veces como cuando ustedes hablan con un abogado y el abogado le dice, mire, yo tengo un problema que me voy a separar de mi esposa. Entonces el abogado le puede decir, no, pero yo no manejo ese tema porque yo manejo solamente la parte laboral. Entonces cada uno se especializa como en lo que en cierto grado para tener mayor grado de conocimiento en un tema específico. Entonces la contabilidad fiscal es una contabilidad que tiene que ver con el tema de impuestos, leyes, declaraciones, y es importante que ustedes la conozcan porque de pronto ustedes no van a ser contadores, pero sí van a ser gerentes o van a montar sus empresas, y al momento que vayan a montar sus empresas tienen que tener claro lo que es el tema de impuestos, porque a veces montamos empresas por montarlas y no sabemos que existen unos impuestos que tengo que pagar, y entonces después al cabo de unos años me llegan las notificaciones de que yo debo pagar un impuesto y me llegan con sanciones, intereses y moras, y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, señores, en el tema de impuestos tenemos que ser bastante cuidadosos. Como consejo a veces, muchos de ustedes hay veces que les piden favor, venga, préstame la cuenta para hacerte una consignación. Eso también tienen que tener cuidado porque esas consignaciones a veces me ponen a mí a declarar o a presentar declaraciones y esos ingresos no son de ustedes. Eso se presta para evadir impuestos y a veces para lavado de activos. Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, hagamos estas preguntas aquí para ver si nos comprendimos. Voy a ver quiénes están en clase, que hay muchos que se me fueron a desayunar. A ver. Aquí tengo unas preguntas y a ver a quién se las hago. De los que están aquí, empecemos. De lo que hemos visto hasta el momento. ¿Quién me dice de qué habla la contabilidad financiera? Por la primera, ¿qué es la contabilidad? A comerme un dulcecito aquí. La contabilidad es un sistema de control que se utiliza para llevar y registrar todas las operaciones que se realizan en una empresa. Muy bien, excelente. Contabilidad financiera. ¿Qué entendieron? Profe, se trata sobre el balance de las obligaciones que hay que presentarle a terceros.
como usted lo dijo, que son los bancos, los socios. Muy bien. La tercera, ¿de qué se trata la contabilidad administrativa? Son los informes internos donde se identifican los problemas de... Más durito, que se le escucha lejísimos. Son los informes internos que busca identificar los problemas de dicha empresa y buscar una solución. Excelente. Y por último, contabilidad fiscal. La contabilidad fiscal son las leyes, impuestos y declaraciones que se tienen que presentar en una empresa. Exacto, para el pago de los impuestos, tanto los impuestos locales y los impuestos nacionales. Vamos bien. Nacionales. Profesor, disculpe, es decir que en una organización o empresa se tiene que llevar los 3 tipos de contabilidad que usted anteriormente mencionó. Vamos a ver. Muy buena pregunta. Profe, ¿y cuáles son los impuestos nacionales? Los impuestos nacionales son el IVA, declaración de renta, Impuesto de renta. los impuestos de aduanas, de exportación, importación, todas esas, ¿se acuerdan de toda esa tabla que apareció ahí en la página de la DIAN? Todos los impuestos que cobra la DIAN son impuestos nacionales. Entonces ya uno se va ubicando. Los impuestos locales son los impuestos que yo le pago a la alcaldía o a la gobernación. Por lo general, esos impuestos que yo le pago a la alcaldía y gobernación se hacen por una sola vez. Buena Profe, pregunta. lo que se pagan en los servicios públicos, ¿Cómo cuál? como el alumbrado público. Ah, Lo bueno. que pasa es que eso es público, profe, ¿no? Eso es de algo municipal. Eso no entraría en ese. Bueno, mire, hay unos, lo que pasa es que cuando vemos la definición de impuestos, impuesto viene siendo como un porcentaje que yo pago sobre cada vez que hago como una operación o algo. Es más, cuando yo estoy echando gasolina, estoy pagando un impuesto. Bueno, pero hay unas definiciones que son como primos o hermanos de los impuestos que se llaman tasas y contribuciones. Pero entonces hay unas tasas, sobretasa a la gasolina. Sobretasa la gasolina, eso. Sí, Profe, y los peajes son impuestos. exacto. Los peajes, no. Los peajes es una contribución que yo estoy dando. Entonces, eso hay una definición que hay unas. Lo que pasa es que los impuestos son obligatorios. El impuesto es obligatorio. Y, por ejemplo, en el tema de los peajes es casi lo mismo, pero te dice, mire, señor, usted paga peaje si usted me utiliza esto. Por ejemplo, si usted utiliza esa vía, usted paga hace un aporte o hace una contribución. Entonces, en el tema de los impuestos, es que los impuestos son de obligatoriedad y al menos cuando hablamos de tasas y contribuciones, las diferencias son similares, los conceptos son similares, pero tienen sus diferencias dependiendo si yo estoy utilizando, yo le estoy dando uso a algo. Entonces, ahora mismo no me acuerdo cuáles son los impuestos que uno paga en el servicio de energía, o el servicio de agua que ustedes me dicen, pero más que esto, a mí de pronto no me parecen impuestos los que uno paga ahí, sino son unos servicios, son unos gastos que yo estoy pagando de un servicio que estoy consumiendo. No sé si de pronto los que pagan ahí energía detallan más ese servicio, pero no, yo no me he dado cuenta. No, sí, profe, yo opino que el alumbrado público es como más una contribución, porque en verdad, como en el caso de los peajes, es algo que nosotros utilizamos, porque cuando vamos en la calle, el alumbrado público nos beneficia. Es como una contribución también, como los peajes, porque si utilizamos el peaje, tenemos que contribuir. Exacto, más o menos eso, por ahí va el tema de las definiciones, porque hay unas definiciones de lo que es impuesto, tasa y contribución, que uno cuando las mira, uno dice, bueno, todo eso al final es plata que uno paga, sino que hay unos que son obligatorios y generan sanciones y hay unos que no, y dependiendo del uso. Entonces, alguien hizo la pregunta, que fue muy buena pregunta. Entonces, Profe,
impuesto de timbre, profe? Bueno, el impuesto de timbre es un impuesto que yo pago a la gobernación, si no estoy mal. Ese impuesto de timbre cada vez lo genero yo. Si digamos que ustedes son amigos del alcalde o amigos del gobernador, bueno, amigos del gobernador, pero está más seguro, porque no sé si en las alcaldías no lo cobran. Entonces a mí en la gobernación yo hice política y me conseguí, me dieron y monté mi empresa y me dieron para que yo le vendiera a la alcaldía el tema o yo le hiciera el sistema de gestión documental a la alcaldía. Me dieron un contrato de 200 millones, perdón, a la gobernación. Entonces, como es en la gobernación, ese impuesto de timbre es un impuesto de carácter departamental. Entonces, cuando ellos me van a pagar a mí los 200 millones de pesos, me van a descontar unos impuestos. Entonces, son aquellos que se basan en los contratos, ¿no? Exacto. Ese impuesto que me va a descontar, ellos me dicen, listo, usted le tengo que pagar 200 millones, pero aquí en Córdoba usted tiene que pagar este impuesto. Uno de esos impuestos es el impuesto de timbre. Entonces, al momento que ellos me pagan, me descuentan esa platica a mí. Es un impuesto más que uno va pagando. Lo que pasa es que aquí en Colombia, por donde uno meta la cabeza, siempre hay impuestos por todos lados. Aquí dice, profe, que es un impuesto documental que recae sobre documentos públicos y privados que contengan constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones. Exacto. Entonces, cada vez que yo hago un contrato con la gobernación, prácticamente ellos ahí por derecha es que lo descuentan. Y déjame nuevamente la definición, por favor. Impuesto de timbre. Dice que impuesto de timbre es un impuesto documental que recae sobre documentos públicos y privados que contengan constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones. Ok, listo. Su tarifa es el 0.5 sobre la cuantía contenida en el documento respectivo. 0.5, que uno lo ve pequeño, pero cuando le dan a uno, a veces un contrato de 2.000 millones de pesos por una obra. Bueno, eso también pasa, mire, señores, a veces uno ve algo y uno no sabe, aunque uno sabe que por lo general en esas obras del gobierno, pues se pierde mucha plata porque hay mucho intermediario, pero a veces uno ve pavimentación de tal vía, 2.000 millones de pesos, y uno ve que es un pedacito. Si esta plata me la dieran a mí, yo con esos 2.000 millones de pesos hubiese hecho el doble. Pero pasa también que a veces uno no sabe que las personas esas que ejecutan esos contratos de 2.000 millones de pesos, el porcentaje que tienen que pagar en impuestos es bastante grande. Entonces ellos tienen que pagar impuestos a la gobernación, que tienen que pagar el IVA, que tienen que comprar póliza de seguro, que tienen que pagarle a los empleados, tienen que pagar toda la seguridad social. Entonces a veces uno no sabe, pero ya cuando uno está metido en el cuento, por así decirlo, ya la cosa es totalmente diferente. Entonces, para que tengan en cuenta, ese tema de impuestos es bastante extenso. Y eso que yo no lo manejo tan bien, sino que uno el día a día pues le da y lo va conociendo y le va permitiendo conocer y aprender cada día más. Entonces, mire, me pregunta uno de sus compañeros, entonces, ¿cuál es la contabilidad que debe llevar la empresa? Esas contabilidades que aparece ahí. ¿Cuál es la obligatoria? Pues, profe, yo diría que la contabilidad, la financiera. ¿Por qué? Porque, o sea, deben de llevar el balance general de toda la empresa, cómo se está moviendo la empresa, lo que está gastando, lo que se está recibiendo. Tiene que hacer el balance general para presentárselo a todos los socios y a los demás, o sea, personas. Repita la pregunta, profesor, qué pena. Listo, la pregunta es, de estas contabilidades aquí que preguntaban, no tanto la financiera, ¿cuál es la contabilidad o cuál es la contabilidad que deberían llevar las empresas o la que llevan? Entonces, o cuál es la obligatoria y cuál no es obligatoria.
La fiscal, profe, porque es ahí donde usted se va a ver cómo está frente al país o a las entidades. Bueno, mire, les cuento algo. Claramente la fiscal también es Bueno, obligatoria. Ujú. ¿Quién me dicen los empresarios? Bueno, profe, para mi concepto, yo no soy empresaria, pero puedo opinar. Para mi concepto, las más importantes serían la administrativa, la financiera y la de costos, que son las que van como que más ligadas unas con las otras. Igual la de impuestos también es importante. Bueno, mire, todas son importantes, sino que la obligatoria es la financiera. Cuando digo la financiera es porque tengo que llevar todo el tema de... Y esta financiera va ligada a la contabilidad de costos, a la contabilidad fiscal. La financiera y la fiscal van ligadas porque si yo no las hago me sancionan. A diferencia de la contabilidad de costos y la contabilidad administrativa es opcional, porque eso yo lo hago es para mejorar mi empresa, para mejorar mis áreas de la empresa y para tomar decisiones. Por ejemplo, si es como una señora, por ejemplo, que tenga una venta de fritos y vende 10.000 fritos y tiene 20 mesas de fritos en todo el municipio. Entonces, el negocio a nivel general le va bien, pero en ningún momento ella lleva costos y ni toma decisiones quién vende más y quién vende más, o quién no vende. Entonces, allí ella se cuenta que no lleva la contabilidad administrativa ni la contabilidad de costos y le puede ir bien. Y de pronto ni siquiera lleva la contabilidad financiera. Entonces, al tema es las que son obligatorias es la financiera y la contabilidad fiscal. Porque la contabilidad financiera me va a generar a mí, o sea, van ligadas con la contabilidad fiscal y a medida que yo voy haciendo la contabilidad financiera, enseguida tengo que ir presentando lo que son los impuestos. Estas dos contabilidades, la de costos y la contabilidad administrativa, no son obligatorias, pero no dejan de ser importantes. Entonces ya saben cuál. Entonces vamos a ver lo que es la contabilidad de costos ya acá para que empecemos a saber exactamente en sí de qué habla la contabilidad de costos. Entonces aquí tenemos que la contabilidad de costos, al igual que la contabilidad, viene siendo un sistema de información que clasifica, asigna, acumula y maneja los costos de las actividades, procesos y productos para facilitar la toma de las decisiones, la planeación y el control administrativo. Entonces mire lo que dice ahí. De pronto la definición no es tan clara, pero le dice la contabilidad de costos, que es un sistema de información que me va a manejar a mí todo lo que es los costos de las actividades, procesos y productos. ¿Cómo así? Entonces el sistema la contabilidad de costos es un sistema de información que me va a manejar a mí todo lo que son los costos de las actividades, procesos y productos para tomar decisiones. Ahora vemos cuáles son los objetivos y vamos ya paso a paso viendo en qué consiste. Objetivos de la contabilidad de costos. La contabilidad de costos proporciona la información para determinar el costo de ventas y poder determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si yo aplico contabilidad de costos y yo tengo un negocio donde tengo 20 productos, si yo aplico contabilidad de costos, yo tengo la certeza en sí en cuánto me sale cada producto, cuánto es el costo de venta. Por ejemplo, una panadería, y en una panadería yo vendo tortas, vendo toda clase de pan, vendo comida, vendo fritos. Cuando uno tiene esos negocios así, que tiene muchos productos y no tiene mucha información, muchas veces no determina cuál es el costo de ventas. ¿Y qué es el costo de venta? Todo lo que me costó a mí hacer ese producto. Entonces solamente a veces podemos tener esa empresa con X productos y no sabemos cuál es el costo de venta de cada uno de esos productos. Entonces, ¿qué me dice? El primer objetivo de la contabilidad de costos es determinar el costo de ventas. ¿Y qué es el costo de ventas? Vamos a definir costo de venta para que no tengamos que estudiar nuevamente y nos quede claro. ¿Qué es el costo de ventas de un producto o un servicio?
Vamos a hacer una definición facilita para que nos quede. Si yo les pregunto en el examen qué es costo de ventas, ¿qué me dicen ustedes? Profe, es el costo que se tiene por producir determinado. Muy bien, es el costo que es la sumatoria de todos los costos que me efectuaron a mí para producir un producto o un servicio. Entonces, si yo, por ejemplo, las personas que se dedican a comercializar es más fácil, porque si yo compro un celular en 500,000 pesos y lo vendo en 700,000 pesos, el costo de venta es el costo en que yo compré el celular, porque yo al celular no le voy a hacer nada. Pero en el caso de que yo tengo un servicio de lavandería, yo tengo que saber cuánto es el costo de venta. Ahí es donde viene la cosa, que tengo que determinar qué me gasto yo para el servicio de lavandería. Entonces ahí tengo que ver cuánto me gasto en energía, cuánto me gasto en agua, cuánto me gasto en detergente, En pan, suavizante. En detergente, en la persona que me va a hacer el proceso. Entonces ahí es donde viene el costo de venta. Segundo, entonces la definición sería exactamente cuál, bro. No, exactamente, la definición es exacta, pero no. ¿Qué es el costo de venta? El costo de venta son todos los recursos necesarios para producir los productos. Producir los productos o los servicios. O sea, se puede decir que es la sumatoria de todos los procesos, o sea, el valor monetario que llevó a producir este producto. Exacto, producto o servicio. No sé, siempre metamos producto y servicio para que no dejemos claro, al lado el tema de servicio, porque sabe que siempre acá estamos enfocados al tema de servicio. El segundo es determinar el costo del inventario para su presentación en los estados de la situación financiera de una empresa. Entonces aquí la palabra clave es determinar el costo de los inventarios en la situación para la presentación en la situación financiera de una empresa. Entonces aquí tenemos que tener claro la definición de la palabra inventarios. ¿Qué son los inventarios? Hombre, los inventarios son todos aquellos que yo tengo, hay varias clases de inventario. Entonces, cuando ustedes se acuerdan que ustedes hicieron el balance general, allá en los activos, había algo que decía inventarios. Entonces uno lo que hacía era que listo, le daba un valor. Pero ahí en inventario hay varias clases de inventario. Inventario de materias primas, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados. Esto para una fábrica. Y en el caso de las empresas de servicio tenemos inventario de materias primas o de insumos. Es decir, si usted en una clínica, ¿quiénes serían los inventarios? Los inventarios serían todo lo que son los insumos. Es decir, todos los medicamentos que uno tiene para la operación del día a día. Y también entonces en una fábrica, ahí los inventarios vienen lo que es la materia prima, los productos en proceso. ¿Qué son los productos en proceso? Por ejemplo, en una fábrica, ¿cuáles son quién es la materia prima volvamos al tema de la panadería, que es un ejemplo fácil. ¿Quién me dice en una panadería qué constituye los inventarios? Inventarios. La materia prima sería ¿qué? La harina. La harina, el azúcar, levadura, polvo de hornear. ¿Y cuáles serían los productos en proceso? de bastante cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre productos en proceso y productos terminados? ¿Quién me dice? Porque hay unos que son productos en proceso y hay unos que son productos terminados. El producto terminado ya está listo para la venta. Muy bien. Es que el producto en proceso todavía le falta. Todavía le falta algún paso para terminar. Muy bien. Exacto. Es como, por ejemplo, yo me voy a una panadería ahora mismo y yo le tomo la foto. Al momento que yo le tomo la foto o hago el inventario, se cuenta que los inventarios acá en costos, más que todo es que ustedes sepan que eso es la suma de lo que es materia prima, productos en proceso y productos terminados. Porque a veces
tenemos también la palabra inventario, de que inventario es la acción de contar. Cuando uno dice estamos en inventario, es porque están contando la materia prima o los productos. Entonces, cuando hablamos de inventario, si yo le tomo la foto a una panadería actualmente o que hice el inventario, la panadería va a tener inventario de materia prima, que es lo que tiene en bodega o tiene ahí de materia prima, que es todo lo que es la materia prima que ellos tienen almacenado. Entonces, a esa materia prima yo le tengo que cuantificar cuánto tiene en bultos de harina, cuánto tienen levadura, cuánto tienen azúcar, cuánto tienen leche. Eso viene siendo un inventario de materia prima. También tengo que cuantificar los productos en proceso. De pronto ellos procesan la masa y la van dejando allí, y hay unos panes que todavía están, que no los han terminado. Entonces esos son yo tengo que saber cuánto cuestan esos señores que no los han terminado. Y productos terminados son los que ya están listos, es decir, yo me voy entonces allá al exhibidor o a la bodega de ventas que me diga cuáles son los productos que ya están listos para las ventas. Entonces esa es la clase de inventarios que tenemos. Entonces esos inventarios en la contabilidad de costos nos va a decir el nivel de inventario que tenemos en la empresa. El tercero y el cuarto son parecidos, y que esta información de los objetivos de la contabilidad de costos es suministrar información para la toma de decisiones y ejercer procesos administrativos. Es decir, si yo tengo costos, si yo manejo los costos, me va a permitir a mí manejar muy bien los costos. Y cómo es cuando hablamos de que yo le doy un buen manejo a los costos, que yo no permito que me hayan desperdicios, que yo no permito que de pronto, o que los costos que se están implementando para mí, para un proceso, sean los que son. Imagínense, señores, que en una empresa no se manejen los costos o de pronto o que haya un medicamento, y que la persona que utiliza el medicamento, digamos que la enfermera o algo, si ese medicamento sirve para varias dosis, y cada vez que va a utilizar o que lo va a aplicar, abre un termito que tiene varias dosis. Entonces los porcentajes de desperdicio en las empresas, aunque a veces uno no lo cree, son bastante exagerados. Por eso es que las empresas siempre buscan para que los costos sean menores, porque si yo desperdicio mucho material, muchos insumos en mi proceso productivo, al final del ejercicio, pues la pérdida, ¿para quién es? Para uno. Y también aquí el objetivo de la contabilidad de costos es implementar lo que son estrategias para el negocio. Me va a facilitar a mí, si yo conozco los costos de cada una de las áreas, yo puedo implementar, por ejemplo, si yo quiero abrir una nueva sede, si yo produzco varios productos, si yo sé que el producto que me genera a mí mayor ganancia es X producto, yo tomo la decisión de que si yo abro una nueva sede o ese producto lo amplío y lo produzco muchísimo más que la capacidad que tengo actualmente. Entonces son decisiones que uno toma con la decisión. Sí, en eso no influye mucho la demanda del producto, profe. Bueno, es que ese factor aquí de pronto no se está viendo. Pero sí, claro, uno tiene que ver, hay factores para tomar estas decisiones. No solamente me baso yo en costos, sino que también dependiendo la demanda. Por ejemplo, mire, señor, ustedes pueden tener su clínica y en la clínica ofrecen 5 servicios. Ustedes, desde que montaron su clínica, ofrecieron esos 5 servicios porque querían ofrecer servicios integrales. Pero después se dieron cuenta, cuando analizaron bien los costos, que uno de esos servicios, la verdad, le está generando pérdida. Entonces ahí es donde va la decisión gerencial, si ese servicio lo eliminan, ese servicio, o de pronto yo no lo voy a prestar más, sino que si alguien lo necesita, yo hago un convenio con el laboratorio de al lado y le mando a la gente allá. Y entonces ese espacio, esa plata que yo estoy utilizando para ese servicio, mejor lo aplico o lo uso para que el servicio que me está generando mayor utilidad, pues yo
le abro campo a ese servicio. Claro, teniendo en cuenta de que exista un mercado, porque si no existe mercado, pues es una decisión que no va a ser acertada. Pero entonces todo eso es un conjunto. Para tomar decisiones yo tengo que analizar todos los frentes, tanto el frente de costos como el frente de mercado, el frente de apalancamiento, de competencia. Todos esos factores uno cuando va a tomar una decisión tiene que tenerla en cuenta. El tiempo que el producto dura en el mercado también influye. Todo eso, todos esos factores son importantes. Entonces aquí continuamos con unas diferenciaciones que existen entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costos, que más o menos ya las hemos venido hablando. Entonces la contabilidad financiera se prepara para uso externo. La contabilidad de costos se prepara exclusivamente para uso interno de la empresa. Es decir, si yo voy a hacer un análisis de costos, yo lo hago para mí, nadie me lo está pidiendo. Entonces yo analizo cuáles son los costos de mis áreas, de mis departamentos. Eso lo hago yo ¿para qué? Para mejorar. La contabilidad financiera se limita a los valores en libros o valores históricos Es decir, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la contabilidad financiera que hacíamos los balances, siempre utilizamos valores históricos? Cuando yo hago el balance del año 2019, diciembre de 2019, yo tengo que esperar que se termine el 2019 para hacer ese balance. Yo cojo la información histórica de lo que pasó en el 2019. Entonces, la contabilidad financiera utiliza lo que son datos históricos y la contabilidad de costos tiene gran flexibilidad en el uso de la información. Además de que utiliza datos históricos, también puede utilizar información futura o información proyectada. ¿Y cuál es la información proyectada que puede utilizar? Puede proyectar horas hombre, horas máquina, unidades producidas. Es decir, cuando hablamos de contabilidad de costos, en la contabilidad de costos también, entonces podemos hacer proyecciones y además de eso, en el manejo de la información utilizamos tanto información histórica como información proyectada. Contabilidad financiera se prepara por lo menos una vez al año, los informes. ¿Se acuerdan que a mí en la contabilidad me exigen que debo presentar por lo menos un balance en el año, al final del año? Aunque ya con los sistemas computarizados que existen, los programas que uno lleva a la contabilidad, estos por lo general, si existe la información, me va generando cómo se va comportando la situación financiera de la empresa a los primeros 6 meses o al mes. Para establecer las relaciones que se presentan. Exacto. Entonces, ahora es más fácil con los sistemas computarizados que estos informes sean a más de un año, pero por lo general en la contabilidad financiera, si a mí me lo exigen un año, muchas empresas esperan que se termine el año y es cuando organizan el balance y el PIG. Analiza la empresa como un todo, como en su conjunto. Entonces, dense cuenta que aquí lo que dice es que, como yo decía anteriormente, cuando hacemos el balance lo hacemos de toda la empresa, del todo el NIC. Entonces acá en la contabilidad de costos podemos analizar por separado un departamento, una sucursal o una unidad. Es decir, la contabilidad de costos yo puedo analizar X sucursal de mi empresa o el departamento de cirugía, el departamento de los servicios externos. Entonces yo organizo o analizo mi departamento. Yo lo puedo analizar ya sea la información por departamento, por sucursal o por unidad. Entonces estas son como las diferencias a grosso modo de la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. Entonces una contabilidad es obligatoria, es para uso externo, y una contabilidad de costos es exclusivamente interna de la empresa. Entonces ya queda, no es obligatoria, sino que se hace más a manera de mejorar todos los procesos que existen en la empresa. Entonces aquí
cuando hablamos de costos, la definición de costos, ¿o qué son los costos? Los costos son los valores que están constituidos por todos aquellos elementos que intervienen en el proceso productivo o de servicios que presta una institución. Entonces, dense cuenta que aquí la definición es clara. Son todos aquellos elementos que intervienen en el proceso productivo, es decir, son todos los valores que están constituidos para el proceso productivo. Tengo el celular. ¿Cuáles son los costos? Entonces, para producir este celular pasaron unos costos. Hay unos costos que son de materia prima, hay unos costos que son de mano de obra, o hay unos costos que son los de mano de obra, hay unos costos que son de ventas. Todos estos costos me van a dar aquí a mí que el costo de este celular. Entonces, de los cuales de la contabilidad de costos se ocupa para la clasificación, acumulación y asignación. Entonces, prácticamente la contabilidad de costos lo que busca es, como en una empresa hay muchos costos, la forma de cómo organizar esos costos para a la hora de organizarlos, poderlos asignar a X producto o a X servicio. Entonces continuamos aquí con una diferencia entre costo y gasto, que esa muchas veces la hemos visto y entonces la idea es que nos quede aquí claro. Tenemos el concepto de costo. Es un desembolso presente o pasado que se produce en el área de producción, interviniendo en forma directa en el proceso productivo. Entonces aquí la palabra clave para usted definir el tema de costos es el proceso de producción. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo produzco este cuaderno, entonces los costos me está diciendo que son todos los desembolsos presentes o pasados que se producen en el área de producción. Entonces, para eso tenemos que tener claro cuáles son las áreas de producción. Es decir, el área de producción son todos estos señores que estuvieron involucrados en producir este cuaderno. Entonces, lo que hicieron las personas que estuvieron involucrados a hacer la pasta, a hacer las argollas, a hacer las hojas, a pintarlo, a darle el diseño, todas estas personas o todos estos costos que aplicaron en el área de producción son los que yo voy a determinar como costos. Entonces yo le hago una pregunta aquí, se las devuelvo a ustedes para ver si de pronto comprendieron o con el ejemplo comprendemos más. En una clínica, ¿quiénes comprenden el área de producción o el área que también la llamamos de servicios? Los médicos, las enfermeras. Los médicos, enfermeras y especialistas. Muy bien, médicos, enfermeras, especialistas. ¿Y qué más costos hay allí, además de médicos, enfermeras y especialistas? El aseo, profe, lo que falta en los gastos de aseo. Costos que tengan en el área de producción, porque ahora vamos a ver que hay unos medicamentos, gastos, las medicamentos para los procedimientos. O sea, entonces las máquinas que se utilizan para los procedimientos, como los electros, los glucómetros, los tensiómetros. Exacto, la depreciación. Las máquinas de quirófano. La depreciación de las lámparas de quirófano. Pero vamos a darnos cuenta que hay unos elementos que vamos a llamar que son gastos. Entonces, podrían ser los servicios como el fluido eléctrico. Exacto, ahora vamos a ver. Entonces, ya sabemos el agua. Entonces, ya sabemos cuáles son los costos. De residuos. Muy bien, muy bien. Exacto, entonces ya tenemos que los costos son los que están involucrados, los que se producen en el área de producción, en el área de servicio o en el área que me produce a mí el servicio que yo me desempeño en mi empresa. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes, ¿cuáles son los costos que existen en la Universidad de Córdoba? Los docentes, el personal de salud, el personal de aseo, el personal de seguridad, administrativo. Bueno, mire, dése cuenta que aquí tenemos que tener en cuenta que necesitan para cada carrera.
Ojo, que me han dicho unos que no son costos, pero eso es lo importante porque para eso que estamos aquí, para comprender. Los costos son los que tienen, digamos, la universidad se dedica a ¿qué? ¿Cuál es el producto o el producto final que sale de la universidad? Formar profesionales. Un profesional, listo. El objeto social de la universidad, el principal, es educar. Exacto, entonces, pero como el costo directo, bueno, el costo aquí de la universidad son los pagos que le hacen a los educadores, que eso es el objetivo. Exacto. Entonces, dése cuenta que las salidas de ese proceso eso también sería un costo, los equipos que se utilizan como los videobeats, los computadores y otras listo. cosas. Ahora vemos esa parte. Vamos aquí en la universidad. Primero tengo que tener claro qué produce la universidad. ¿Cuáles son esos elementos de salida que produce la universidad? Entonces, la universidad, ellos producen educación, que son la persona que se graduó, extensión, que es el tema de práctica, y la investigación. Son como los grandes procesos que tiene la universidad. Entonces, cuando se dice que se produce en el área de producción, son los que estuvieron involucrados directamente en ese proceso. Hay algunos que no estuvieron involucrados directamente. Por ejemplo, les voy a decir quiénes no estuvieron involucrados directamente y quiénes estuvieron, para que ustedes hagan la diferenciación. El vigilante no está involucrado directamente. Las personas del área administrativa no están involucradas directamente en el proceso productivo. El de aseo tampoco está involucrado directamente. Entonces, ¿quiénes son los que están involucrados directamente en el área, en estos servicios, en educación, extensión y práctica? Entonces ustedes empiezan a analizar los profesores, la señora de la biblioteca, el de laboratorio, todas esas áreas, todos esos procesos que ustedes hacen allí, el dinamizador, porque el dinamizador está precisamente en ese proceso con ustedes. Entonces, vieron que los que están involucrados directamente o en el área de producción o que son funciones claves para que el proceso se dé, son catalogados como costos. Entonces, aquí es donde viene el gasto. El gasto es el desembolso presente pasado que vence en el periodo y es deducible de los ingresos de este periodo. Cuando hablamos de gastos, aquí gastos, ese desembolso no está directamente ligado a la producción. Entonces, para que ustedes tengan claro, si yo les pregunto ahora mismo, dígame en un negocio de, ¿cuál puede ser? En un negocio que se dedique, digamos, yo me dedico a organizar fiestas y yo organizo fiestas y le llevo a la fiesta, la organizo, le llevo la comida y todo eso. Entonces ahí, ¿cuáles serían los costos y cuáles serían de pronto los gastos? No, profe, los costos serían las bebidas y la comida, ¿no? Y los gastos sería que a medida que va pasando la fiesta, se acaba algo, tienen que hacer un gasto extra, ¿no? Exacto. Entonces los gastos son aquellas cosas que de pronto yo implico para hacer eso, que no están directamente efectuados o directamente con lo que yo voy a hacer. Entonces, también, por ejemplo, los gastos es todas las operaciones esas que administrativas que yo hago. Por ejemplo, si yo me dedico a la panadería, entonces la panadería, un gasto que yo tengo es el gasto de publicidad. La publicidad viene siendo un gasto. Si yo tengo, por ejemplo, ¿por qué viene siendo un gasto? Porque des en cuenta que la publicidad no tiene que ver con el proceso productivo. Es algo que yo impliqué. La papelería viene siendo un gasto porque los servicios públicos, esos servicios públicos, como son para toda la empresa,
ahí vemos que a veces los catalogamos como gastos o como costos, pero entonces lo que tengan en cuenta, señores, y hay veces que es difícil hacer la diferenciación entre costo y gasto, ahora más adelante lo vemos, pero lo importante es que ustedes tengan el concepto claro. Cuando hablen de costos, ustedes enseguida sepan que costo tiene que ver con el área de producción, y el área de producción es el área misional de la empresa. Porque ustedes dirán, una pregunta. Entonces, en el caso de la fiesta, ¿qué serían los gastos y qué serían los costos? Bueno, no entendí muy bien, compañero. Ahí en el área, en la fiesta, tenemos que ver muy bien qué es lo que se necesita para hacer la fiesta. Ahí digamos que en la fiesta podemos decir que la mayoría de los gastos, digamos, de las salidas de la fiesta, los podemos meter como costos. Porque de pronto yo cuando voy a organizar una fiesta, solamente estoy organizando la fiesta puntual tuya. Digamos que tú tienes una fiesta mañana, entonces yo puedo meter todo como costo porque todo lo que yo estoy haciendo en tu actividad es para tu fiesta y es necesario para la fiesta. De pronto un gasto, como decía el compañero, algo que yo no tengo contemplado, que o como fue un imprevisto, o un gasto fue algo que yo hice de una publicidad que estoy haciendo en mi negocio, pero no tiene que ver con la fiesta. Entonces, en el tema de la fiesta, la mayoría de como son eventos que son puntuales y todo, digamos, toda mi fuerza yo la estoy implicando en la fiesta y es necesaria para la fiesta, podemos decir que la mayoría de todas esas salidas las puedo considerar como un costo. Lo que pasa es que acá... Y en el caso de la decoración de la fiesta y el establecimiento, yo diría que ya el pago de la energía del establecimiento sería también un gasto. Todo eso es costo, no. Lo que pasa es que, miren, ya les digo, lo que pasa es que acá en la materia de esta costos, yo cuando tengo... ustedes tienen el concepto, lo importante es que ustedes tengan el concepto de costo y gasto, pero va a haber a veces que se les va a presentar el caso que ustedes están haciendo la clasificación de los costos y los gastos y no saben dónde meterlo. ¿Será que esto es un costo o es un gasto? ¿Por qué? Porque pueden presentar las dos situaciones o se pueden asimilar tanto a costo como a gasto. Entonces, lo que busca acá la contabilidad de costos, más que todo, es una forma fácil de tomar decisiones. Si yo me voy a complicar la vida a veces determinándolo como costo, como gasto, entonces va a haber situaciones que más adelante vamos a ver con un ejemplo donde ustedes van a decir, mejor lo meto como un gasto para no complicarme la vida. Entonces, dense cuenta, en la fiesta, porque ustedes me dicen la decoración, la comida, las personas que yo le pago para los meseros, todos esos son costos. ¿Por qué? Porque esas son personas que están involucradas. Los gastos son imprevistos. Exacto, entonces los gastos para una fiesta es lo que de pronto, lo que yo invertí para esa fiesta que no, o sea, que está por fuera. Por ejemplo, ¿qué puede ser? No tanto eso, por ejemplo, que si durante esos días la fiesta, el único negocio que yo tuve este mes fue una fiesta. Hagamos el ejercicio así. Digamos que yo me dedico a la organización de fiestas, pero este mes ha estado muy malongo y solamente he tenido un negocio, que fue una sola fiesta. Pero durante ese mes yo tuve que pagar un gasto, lo que fue alquilar una bodega donde guardo todas mis cosas. Eso viene siendo un gasto. Por ejemplo, también cuando yo tuve que llevar todo eso, esos utensilios de la bodega allá al lugar de la fiesta, ese transporte también puedo meterlo como un gasto. Y todo lo demás lo meto como costo, porque todo aquello va implicado directamente en la fiesta. La fiesta necesita un mesero, la fiesta necesita un DJ, necesita la comida, necesita de pronto hasta vigilante, porque es una fiesta que tiene que ser segura. O sea, entonces, más que todo, dése cuenta que vieron que hicimos el ejercicio y de pronto no fue tan fácil, y entonces uno tiene como que pensar dónde meto, dónde asigno, qué viene siendo costo y qué viene siendo gastos.
Cuando hacemos el ejercicio en una panadería es más fácil, porque el costo es todo lo que tuvo que ver con el pan. Listo. Entonces ya uno dice, todo lo que tuvo que ver con el pan, la materia prima del pan, quien lo amasa, quien hace la supervisión, quien empaca el pan, hasta allí. Entonces ya todo lo que está por fuera yo lo implico como gasto. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. Ya a manera que vayamos haciendo ejercicios, ya uno va y se va familiarizando, ya le queda más fácil. Hagamos otro ejercicio, por ejemplo. Bueno, de la universidad ya lo hicimos. ¿Quién me da un ejemplo? Que quieran hacer un ejemplo y miramos quiénes serían los costos y los gastos. Un almacén, profe. Un almacén de ropa o de... Muy bien. Pasa que en un almacén hay algo muy particular. En el almacén, ¿se acuerdan cuando hablábamos de costos? Dice, es un desembolso presente o pasado que se produce en el área de producción. Entonces, en el área de producción, en el almacén ya las cosas vienen, por ejemplo, en el área, la compra. Muy bien, en el área de producción o en el área de servicios. Entonces pasa sería... que el almacén no tiene área de producción, entonces uno aplica la lógica. El almacén, ¿qué hace? Compra un celular en 500,000 pesos y lo vende en 700. Entonces el costo que viene siendo, el costo viene dado por el costo de venta, el costo de la mercancía vendida. ¿Entendieron esa parte ahí? Mire, sí. El almacén no tiene área de producción. Es decir, lo que yo compro lo vendo igualito. Listo. Entonces, ¿qué viene siendo ¿qué viene siendo el costo para mí? El costo viene siendo lo que yo compro de la mercancía y la vendo. O si de pronto yo hago anchetas, y ya la cosa es diferente. Yo hago anchetas y compro dulces. Entonces, ¿qué viene siendo? El costo viene siendo de todos los dulces que yo le meto a la ancheta, toda la decoración y el tiempo que yo me demoro haciendo la ancheta. ¿Vieron que es diferente? Si yo vendo anchetas, ya la cosa es diferente porque yo estoy comprando unos dulces y yo estoy produciendo una ancheta. Entonces todo eso viene siendo costo, pero en el tema de comercialización ya los costos es más fácil de clasificar. Entonces prácticamente el costo viene siendo el costo de la mercancía vendida. Ya después yo creo que todo lo demás viene siendo gastos. Habría que analizar algunos factores ahí. De pronto, sí, todo lo demás viene siendo gastos. Entonces, mire, señores, más que todo, entonces, costo tiene que ver con el área de producción y gasto no tiene que ver con el área de producción. Listo. No se les olvide más nunca. Ahora al final le volvemos a preguntar. Yo pensé que había prendido el aire y tenía calor. A ver. Entonces, en cuanto a la normatividad, ya para ser más concisos, no hemos estado alargando, pero me gustan estas clases así que participen, porque les cuento que ayer vi una clase que yo tenía llegué al punto que yo hasta pensé, ¿será que digo que se me fue la luz? Y ya no les doy más clases a estos muchachos. Yo les preguntaba y nadie me contestaba, y era una clase chévere, y ejemplos y nada, y yo decía, ¿será que están ahí? Se me fueron, y hasta pensé, tengo ganas de apagar el computador y decir que se me fue el internet. Y ya que la clase quedó así, porque esas clases así son muy cansonas, que uno está hablando solo y como a una pantalla. Entonces, mire, obligatoriedad de calcular los costos hospitalarios. En Colombia, desde que hablamos pues, de la Constitución que garantiza que tenemos que tener los servicios de seguridad social, después más adelante la ley 100 que normaliza la normatividad en cuanto al sistema de salud colombiano, y nos dice que en el artículo 185 que toda institución prestadora de salud debe tener un sistema de contable donde tiene que manejar los costos de los servicios ofrecidos. Entonces, ¿esto por qué aquí? Porque siempre la parte legal tenemos que tenerla en cuenta. Es decir, que hay una obligatoriedad en el tema hospitalario de que yo tengo que tener y manejar los costos que manejo. Entonces, nuevamente las preguntas aquí. Vamos a ver a quién le preguntamos.
A ver si se me fueron o no. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes todavía están en clase? Cuento que tengo este computador, le metí una USB antes de ayer y se me demoró. Vamos a preguntar a ver a... ¿Quién me dice un número para ponerlo más emocionante? El 10. 10. El 10. El 10 es Durango Samuel. Durango, contesta cualquier pregunta de esas que veas allí. La que más te guste. ¿Está Durango conectado? En la lista me conectó que sí, me contestó que sí. Durango se fue. Profe dijo que no le funciona el micrófono. Bueno, otro número. 15. 29, profe. 29. Dayana Pestana. Dayana, ¿qué es la contabilidad de costos? Contabilidad de costos es una rama de la contabilidad que acumula internamente la información relacionada con los costos y que tiene como propósito predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar y analizar. Muy bien. Los costos de producción, distribución, administración. Listo. Ok. Más cuando demos estas preguntas al final, tenemos que hacerle, yo se las voy a dejar para que ustedes las hagan. Pero cuando tengamos estas preguntas así, que sean unas definiciones que sean más consecuentes con lo que hemos dicho y más que todo que sean definiciones breves o definiciones según lo que dimos en clase, porque a veces tomamos esas definiciones de internet y entonces la primera que aparece en Wikipedia y se sabe uno que son pues una definición que ni siquiera vimos por acá. Profe, en pocas palabras, esa contabilidad es la que permite calcular cuánto cuesta producir o fabricar un determinado producto o servicio, ya, ¿cierto? Muy bien, exacto, así es. Esas son las definiciones que a mí me gustan a veces cuando les hago las preguntas acá orales, porque es lo importante es que a ustedes les quede claro como el concepto, porque miren, ustedes ahora mismo están en tercero, en cuarto, entonces vienen las pruebas a ver en 5 años o menos, y ya cuando les preguntan la diferencia entre costo y gastos, ya ahí quedan, al menos si eso ya quedó claro hoy, que costo tiene que ver con el área de producción y gastos, todo lo que está por fuera, papelería, ya eso más nunca, esa pregunta por lo menos le va a salir buena en lo que viene. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. La contabilidad de costos es lo que, o sea, eso lo hace uno internamente para mejorar la empresa. Exacto. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de la contabilidad de costos. Que hay varios objetivos, ¿se acuerdan? El primero, pues calcular los costos. El segundo, que tiene planificación, control. No, ¿se acuerdan que hablábamos de objetivos? Había uno de que tiene que ver con el cálculo de los costos de venta. Segundo, el tema de inventario. Bueno, diferencia entre costo y gasto. Una diferencia facilita o con algún ejemplo. El costo es el valor de producir un producto o un servicio, y el gasto es todo aquello que va por fuera de las funciones de como por ejemplo, en una panadería, el costo es la producción de los panes, pasteles y todo lo demás, y los gastos son todo aquello que queda por fuera. Exacto, entonces un inventario y el gasto es cuando hablamos de, señores,
cuando hablamos de gastos, para que no digamos queda por fuera, pero sí porque estamos explicando acá más coloquial por fuera, entonces cuando hablamos de gastos, dése cuenta que dice que son todos los desembolsos que yo y erogaciones que hago durante el periodo que me sirven de a mí de apoyo al sistema productivo. O sea, como son como de apoyo, para no decir que queden por fuera, para que la definición quede más bonita. Entonces, de apoyo, por ejemplo, lo que yo gasto en todo lo que yo gasto en vigilancia, en el sistema de computadores, de internet, todos esos vienen siendo gastos que yo tengo. Todos esos vienen siendo gastos porque a veces no están directamente, yo pago esos unos gastos y a veces esos gastos son constantes en el tiempo, entonces, y no están involucrados directamente en el costo del servicio o en la producción. ¿Y qué leyendo exige la obligatoriedad de la contabilidad? Entonces, estas que mencionamos anteriormente. En la Ley 100, en el artículo 185, en la Constitución Política de Colombia, el artículo 48 y 49. Entonces, para terminar... Profe, disculpe, le pido a los compañeros que apaguen los micrófonos porque intervienen mucho en su hablar y no se les escucha muy bien. Vamos a ver quién lo tiene. Listo. Bueno, ya parece que apagaron el micrófono. Todavía tenemos aquí una clasificación de los costos que vamos a hacerla más ágilmente porque se nos ha cogido el tiempo. Entonces, mire, clasificación de los costos. Aquí con esta clasificación de los costos vamos a ver que hay varias clasificaciones que los autores las han hecho. Entonces, lo importante aquí nos dice los costos. Hay múltiples clasificaciones de los costos, pero estas clasificaciones, lo importante es que ustedes las conozcan y las apliquen según su conveniencia. Cuando hablamos de sistemas de costos en las empresas o sistemas de gestión de calidad o vamos a aplicar un sistema en las empresas el día a día nos absorbe. Pero cuando yo voy a montar un sistema de costos, un sistema de calidad, un sistema de mejoramiento, un sistema de servicio al cliente, estos sistemas tienen que ser lo más fácil y práctico posible. Eso métanse ustedes siempre en la cabeza, señores. Vamos a ir a una empresa y vamos a hacer una práctica empresarial y vimos, yo quiero hacer X tema. Siempre cuando vamos a hacer esas prácticas o que ya estamos aplicando los conocimientos adquiridos, tengan esto o métanse siempre en la cabeza que tienen que hacerlo la forma más fácil de hacer las cosas. Las empresas no podemos hacer no podemos hacerle la cosa como muy difícil porque nos vamos a desgastar de pronto haciendo una medición, buscando un dato y no le voy a prestar atención a lo que es importante de pronto o es urgente, que son las ventas, los cobros o actividades más importantes. Entonces, acá también en los costos y ya cuando ustedes estén en la subida laboral, ustedes tienen que ser muy prácticos en el sentido de que si yo voy a aplicar algo en mi empresa, tengo que hacerlo lo más sencillo posible. Porque en vez de mejorar, no vaya a ser que esa solución que yo estoy dando en la empresa sea una pérdida de tiempo y no vaya a tener ningún objetivo. Entonces, la clasificación de los costos de acuerdo al área donde se consumen. Entonces, aquí estas clasificaciones las hacen varios autores. Dense cuenta que aquí de pronto van a ver, profe, pero ahí este autor hay gastos que lo está metiendo en costos. Sí, porque cada autor tiene su perspectiva como totalmente diferente. Entonces, por eso es lo que yo les digo, que acá en costos como es algo que dense cuenta que no es como la contabilidad financiera. En la contabilidad financiera hay unos decretos del gobierno y unos principios de contabilidad donde dicen cómo tiene que llevar la contabilidad. Y hay unas normas internacionales donde ya dicen eso. Pero acá en los costos, como es algo interno de las empresas, a medida que todas las empresas y todos los autores la han aplicado, entonces cada uno da como su apreciación. Que de pronto
alguien lo hace de X forma y es diferente a cómo se aplica en X empresa. Entonces, una de las clasificaciones... Sí. Disculpe un momento, ¿se acuerdan que como estamos hablando de los costos, entonces quedamos con que los costos eran lo que se realizaban en la producción del producto o servicio? Aquí vemos que los clasifican también en de producción, en de distribución, de administración y de financiamiento. ¿Qué nos podría decir? Muy bien, entonces por eso es la aclaración que estoy haciendo. Este autor, ¿qué hace este autor? Dice, de acuerdo al área donde se consumen, todo lo mete como costos. Entonces, este señor que me está diciendo que él lo que hace es que él, los costos, tiene unos costos que son de producción y de servicio. Dese cuenta que nosotros de producción y servicio todo lo metíamos aquí en este primer punto A. Entonces, lo que continuaba como costos de distribución, de administración y de financiamiento, nosotros, según la definición anterior, lo determinábamos como gastos. Este autor, en esta clasificación, ¿qué nos está diciendo? Que él, cuando hace la clasificación de los costos, todo lo ingresa como costos, pero sino que a la hora de clasificar los costos, dice, de producción y servicios son los que se generan en el proceso de fabricación de bienes o la prestación de servicios. Se dividen entre materiales directos, manos de obra y costos indirectos. ¿Cómo así? Que estos legalmente vienen siendo los costos. Pero este señor o este autor también dice que existen unos costos de distribución. Son los que se generan por llevar el producto o el servicio hasta el consumidor final. Y hay unos costos de administración, son los generados en las áreas administrativas de la entidad, y hay unos de financiamiento. Normalmente es que estos costos de administración, como lo dijimos, son gastos. Pero aquí lo que les quiero decir es que este autor los clasifica dependiendo el área donde se consume. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo ingresa como un costo. Entonces, lo que hace es que organiza los costos por el área donde se consumen. Entonces él le va a dar unos costos que son de producción, hay unos costos que le va a dar de distribución y unos costos de administración y financiamiento. Por eso era la aclaración que hacía anteriormente. Entonces esto, dependiendo del área que se consumen, yo lo interpreto todo como costos. De acuerdo, mire lo que dice acá, de acuerdo a su relación con el producto u objeto de costo. Entonces, aquí hay una clasificación de los costos que dice que tenemos unos que son directos y unos que son indirectos. ¿Cuáles son los costos directos? Es un costo o un gasto. Dice cuenta que, mire, dice un costo o un gasto. Aquí está metiendo y está vinculando dos. Por eso les digo, estas son clasificaciones que han hecho autores a medida que va pasando el tiempo. Entonces lo que hice yo fue acá que cogí esas clasificaciones que han hecho los autores dependiendo a las experiencias y a cada circunstancia. De pronto una clasificación aquí, por ejemplo, esta clasificación de pronto me aplica más para una empresa que tenga muchos costos en el área de transporte, por ejemplo, como la Coca-Cola, que se gasta, además de eso que ellos producen, tienen su flota de camiones. La distribuidora. Exacto, tienen su flota de camiones. Entonces, yo puedo organizarlos así. Entonces, por eso es que yo le digo, uno es como cuando ustedes acá durante lo que ven en su formación, uno ve conceptos de calidad, administración, de costos, de mercado. Entonces ahí es donde viene la audacia de ustedes a ver qué aplican y qué no aplican. O sea, qué me conviene a mí y qué no me conviene a mí aplicar. O ese concepto que yo vi, cómo lo aplico a mi negocio. Porque no es lo mismo de pronto, vieron cuando hacíamos el ejemplo, el negocio por ejemplo, mire, en el negocio de los costos, si yo produzco un solo pan, un solo producto, yo produzco pan de 100 pesos. Yo, ¿para qué me voy a poner a organizar costos y gastos? Si yo produzco todo, un solo producto, todo lo meto como costo. ¿Por qué?
porque estoy produciendo un solo producto. Entonces, ¿yo para qué voy a clasificar eso? Entonces, la fácil, siempre y cuando tenga un solo producto, es sumar todo lo que me gasté y dividir. No. Entonces, vieron que cada negocio, cada panorama, en el sector que yo esté, me implica a mí buscar la forma más práctica. Si yo produzco panes solamente, un solo pan, y produzco el pan de 200, un solo pan, entonces yo para qué me voy a poner a clasificar si este es costo, si este es gasto, si este se fue para aquí, si este se fue para acá. Entonces yo lo que analizo mejor es, yo sumo todo eso. Si me gasto 500,000 pesos y produzco 10,000 panes, divido 500,000 sobre 10,000. Listo. La diferencia es la ganancia. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte ahí. Entonces, aquí hay una clasificación de los costos dependiendo al objeto del costo. Entonces, hay unos costos que son directos, que un gasto directo cuando se puede identificar plenamente en el lugar donde se consume. Entonces, aquí vemos que los costos directos son los que yo puedo identificar directamente en el lugar donde se consume. Por ejemplo, una silla. Cuando hablamos de una silla, los costos directos o gastos directos son aquellos que se puede identificar muy bien, que son todo lo que son la materia prima y todo lo que con lo que hicieron la silla. Y los costos indirectos son aquellos que no se identifican fácilmente en el lugar donde se consumieron. Generalmente son consumidos por varias actividades, procesos, productos y servicios. Se requiere la aplicación de un criterio de distribución para su asignación. Es decir, mire, lo que pasa es que cuando yo produzco un solo producto es fácil, sumo y divido, pero si yo tengo un costo que es, por ejemplo, que es indirecto, tengo una fábrica de bicicletas, y además de que fabrico bicicletas, fabrico máquinas estáticas, fabrico bicicletas también para niños. Entonces hay costos que son indirectos que se consumen en varios productos. Por ejemplo, hay un pegante el cual o una grasa, y la grasa que la utilizo en la bicicleta la utilizo en todas las máquinas, pero la utilizo muy poquita. Entonces, o un servicio público en el área de producción. Entonces esos costos se catalogan como costos indirectos, que son a veces esos costos que son consumidos por varias áreas, y me es difícil saber cuánto me gasté yo de grasa para cada bicicleta, porque de pronto aquí, las cantidades son muy pocas, o también se utilizan para costos como el pegante, o de pronto si yo tengo una empresa de bolsos, a veces ese costo indirecto puedo catalogar el hilo, o de pronto un broche que yo le pongo a ese bolso y no se lo pongo a toditos, o se lo pongo a algunos en especial. Entonces es dependiendo qué tanto lo puedo yo identificar en el lugar donde se consume. Entonces esos serían costos directos e indirectos. Acá tenemos unos costos de acuerdo a la información utilizada para el cálculo. De esto ya hablamos anteriormente, que son los costos históricos, que son los costos que se calculan con base en lo que ya se pasó, en lo que pasó en la fabricación, comercialización del producto. Por ejemplo, son aquellos datos históricos o costos históricos, son aquellos que se utilizan en la contabilidad financiera. ¿Se acuerdan? Que decíamos que la contabilidad financiera utiliza costos históricos. Es decir, si yo vendí en este mes X cantidades y yo voy anotando todo lo que me gasté, esos son los costos históricos. Es decir, todo lo que yo me gasté y lo que me he gastado, pero eso ya pasó. Y hay unos costos que son predeterminados, que son costos proyectados, que se hace basado en métodos estadísticos. Entonces, allí lo que hago yo, si yo voy a hacer un presupuesto de costos del año 2021, yo lo que hago es que proyecto los costos teniendo en cuenta unos datos que ya tengo históricos. Entonces, yo proyecto los costos para el año, por ejemplo, las personas que hicieron la proyección de costos para el año 2020 hicieron con base en el 2021, la experiencia, la tasa de inflación y ciertos factores. Pero estos datos
yo los utilizo para hacer proyecciones. No quiere decir que estos datos sean lo que se va a dar. Puede ser que al momento de que yo ya empiece la ejecución pueden ser mayores o menores. Entonces estos son los datos históricos o reales, son los datos y costos que ya pasaron. Es decir, los que en sí fueron los que se ejecutaron durante ese periodo. Y los predeterminados son a futuro, son proyectados, que se calculan según métodos estadísticos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad que les dan varios datos y aplican una fórmula estadística y a partir de esa fórmula estadística dicen cuánto es. No sé si lo han utilizado en mercados o en estadística. ¿No vieron esa fórmula estadística? No, profe, en estadística aún no la hemos visto. La están dando ahora. Sí, estadística descriptiva. Bueno, ahí en estadística van a ver lo que son, les van a dar una serie de datos y esos datos después los van a proyectar. Es como cuando ustedes ven las gráficas. En Excel ustedes grafican varios datos y Excel a veces les da una gráfica, que esa gráfica significa que hay una ecuación que se ajusta a esos datos y con esa ecuación yo puedo proyectar datos. Por ejemplo, voy a hacer la proyección del año 2021, entonces la puedo hacer con los datos históricos. Hay otra clasificación de acuerdo que tanto yo tengo control sobre el consumo. Entonces hay unos gastos que son controlables y hay unos que son no controlables. Por ejemplo, hay unos gastos que yo puedo manejar que son aquellos donde yo tengo la autoridad de aumentarlos o disminuirlos. Por ejemplo, yo tengo la autoridad de manejar los costos de publicidad, servicios públicos, papelería. ¿Cómo así que yo tengo en la empresa esa maniobrabilidad de manejarlos? Pero hay unos que son difíciles de controlar porque, como el alquiler. Porque, por ejemplo, el alquiler, cuando yo tengo una empresa grande. Esos costos son como que variables. Más que todo, exacto. Pero aquí lo miran más que todo desde el punto de vista de control. O sea que yo puedo decir, este mes vamos a gastar menos publicidad, este mes vamos a gastar menos servicios públicos, hagamos el esfuerzo. Este mes vamos a gastar menos papelería. Al menos estos gastos que yo no puedo controlar son los que ya vienen como predeterminados, que aquí nos dan el ejemplo, más que todo es del alquiler. Cuando me dicen, si ya el alquiler, eso ya viene ya como cuando uno dice, con el alquiler no hay nada que hacer. Porque yo ya estoy ubicado aquí en este edificio y pago 10 millones mensuales y eso viene siendo estable. O sea, uno no va a ir a negociar, no, que me baje el alquiler. O sea, eso prácticamente es casi imposible. Yo después que estoy pagando ese gasto de alquiler, eso va sumando, va aumentando todos los años con la inflación permitida y ya uno es un gasto que de pronto yo ya no puedo controlar. De pronto también aquí podemos meter las pólizas. Hay negocios que tienen que tener sus pólizas y esas pólizas ya vienen establecidas. Y esas pólizas son de obligatorio cumplimiento. Entonces, esa es la definición en cuanto al manejo y en cuanto al control que le tengo yo a estos gastos. Y tenemos otra clasificación que es de acuerdo al comportamiento a los niveles de operación. Niveles de operación, cuando ustedes le hablan de operación, estamos hablando de producción, que es lo mismo. Entonces, esta clasificación, esta que tenemos aquí, sí la utilizamos mucho acá en las áreas de producción, en las fábricas y eso, que hay unos costos fijos, unos variables y unos semivariables. Entonces, esta definición sí ustedes es más fácil de comprender porque dice, fijos son aquellos costos que permanecen constantes durante el tiempo para para determinado nivel de producción. Entonces, para determinado nivel de producción habrán unos costos que son fijos. ¿Cuáles pueden ser unos costos fijos? Costos que siempre son fijos, independientemente que yo produzca un pan, 2 panes, 1000 panes o 10.000 panes.
Depende Ya mismo lo de dijo, profe, el arriendo de un lugar. El alquiler, el lugar, los servicios públicos. los gastos administrativos, por ejemplo, servicios, internet, siempre se van a mantener como fijos independientemente de lo que ellos produzcan. Hay unos que son variables, que se modifican de acuerdo al nivel de producción. Entonces ahí sí viene siendo la harina, es dependiendo del nivel de producción. Si yo me gasto, yo produzco 1, me voy a gastar la cantidad para un pan, pero si produzco 10.000, me voy a gastar más materia prima. También, entonces, todos esos variables son los que vienen directamente con, o sea, los que varían dependiendo del nivel de producción. Si yo le pago a una persona por lo que yo me ayuda a producir pan y yo le pago por cada pan 1 peso, entonces eso va a ser un costo variable. Y hay unos costos que son semivariables o semifijos que tienen los dos comportamientos. Son los costos que no son completamente fijos ni completamente variables. Tienen un comportamiento combinado. ¿Cómo así? Hay veces que son los servicios públicos. Hay servicios públicos que anteriormente, pero eso lo han quitado, que tenían un componente que era un cargo básico y un cargo variable. Entonces, cargo básico era que yo pagaba siempre, como lo utilice o no. Por ejemplo, el servicio del agua tiene, el servicio del agua tiene un fijo, tiene un fijo que es el tema de la basura. Ese siempre te llega. Y un tema variable que es el consumo. Ese servicio de basura, ya yo me he dado cuenta que está como fijo. Entonces tiene un componente fijo y un componente variable. Entonces, listo. Ahí terminamos y aquí tenemos una actividad. ¿Qué hora es? 11:20. Se nos alargó la clase, pero bueno, no importa. Vamos a cada uno, esto lo voy a computar yo con el foro, porque esta viene siendo como las actividades de seguimiento. Acá en el plan de curso creo que tenemos lo que es un ensayo que tengo que dejárselos, sería la segunda nota y una tercera nota que sería ya como una evaluación, que eso tengo que sentarme para ver una metodología fácil para hacerle esa evaluación. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que responder las preguntas. Y acá nos dice, represente la clasificación de los costos mediante diagramas que utilicen colores, símbolos, cualquier donde exprese su creatividad. Entonces vamos a representar la clasificación de los costos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Por ejemplo, clasificación de los costos, entonces, de producción. Entonces ustedes pueden colocar de producción o de servicio y me colocan un dibujito ahí del panadero, o sea, lo buscan en internet o como ustedes lo quieran, o hacen un diagrama. De distribución, entonces me colocan un camión, el domiciliario, a cosas así. Administración, colocan la secretaria, en grupo. ese en pareja. Y las preguntas que hicimos, responder las preguntas. En grupo de 3. Enseguida. Para presentarlo enseguida. No, yo les voy a dar tiempo porque ya yo sé que están cansados porque la clase se extendió. De 3, profe. ¿Y por qué quieren que se